Estamos comprobando conexión. Quiero saber si están también ahí presentes junto conmigo. Mi nombre es María José Cuello, soy del área de mediación y educación del Museo Nacional de Bellas Artes y les doy la bienvenida entonces al último en vivo de este ciclo. Vamos a conversar hoy día sobre dos mujeres muy importantes que van a ser Lili Garafolic y Nena Osa, quienes fueron directoras del Museo Nacional de Bellas Artes durante el periodo de dictadura. Así que va a ser un periodo bastante controversial del que vamos a estar conversando hoy día con la investigadora Nicole González. Vamos a llamarla en un ratito más. Hemos tenido ya varios comentarios previos a justamente las gestiones de Lili Garafolic y Nena Osa, dado que han sido dos gestiones que no se han conversado mucho y que tal vez no son de las más conocidas y las más populares. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a llamar a Nicole de inmediato entonces. A ver, ¿dónde está Nicole? Muy bien, ahí está Nicole. Les recuerdo, además, por mientras, que el museo está abriendo solamente los días martes y jueves en 3 horarios previa inscripción a las 10 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde, así que no olviden que tienen que inscribirse primero. Nicole, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Conta. ¿Y tú cómo estás ahí? Bien, súper bien. Con muchas Qué ganas de bueno. conversar contigo sobre estas direcciones del museo. Ajá, sí, ya estuve viendo un poco las polémicas que se fueron generando. Súper interesante porque son periodos complejos. Todo Chile fue remecido desde el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y eso trascendió al interior del museo. Hubieron cambios y transformaciones que supongo que vamos a ir conversando ya el caso a caso hoy en día. De todas maneras. Bueno, como les contaba entonces, me encuentro en este momento con Nicole González. No somos primas, porque González somos muchos, Sí. pero Nicole también fue investigadora del museo, historiadora del arte también, y quiero que me cuentes de esta investigación porque es una tesis también tuya, ¿no? Sí, bueno, yo soy historiadora del arte de la Universidad de Chile y además maestra en museología, Ujú. y dentro de esta formación es que surge esta investigación. Perfecto. Entonces, el título, se los comentaba ayer, es detrás de un gran museo hay una gran mujer, una revisión histórica a la gestión de mujeres en el Museo Nacional de Bellas Artes, y justamente explora cómo fue la dirección de Lili Garafolic y de Nena Osa en el periodo de los 17 años de la dictadura. Perfecto. Nico, cuéntanos entonces, tú estuviste en México, por qué empezaste a investigar este tema estando allá? ¿Cómo fue tu relación también con el museo? ¿Por qué te dieron ganas de trabajar con estas dos mujeres directoras? Cuéntanos un poco toda esa historia, por favor. Mira, voy a comenzar por una cuestión bien simple, pero bien clave para entender esto. A mí me hubiese encantado poder escoger de un abanico de posibilidades, de un abanico de mujeres directoras, escoger a mi favorita, quizás con la que yo tuviera más afinidad, pero lamentablemente no es posible. Eso no es una decisión mía, sino que son las únicas mujeres que han sido directoras en el Museo Nacional de Bellas Artes. Por lo tanto, esto me marcó radicalmente mi posibilidad de acción como investigadora. Claro. Y luego, por ahí, como los cimientos, las bases de esta investigación, cuando yo trabajaba en el Museo Nacional de Bellas Artes, justamente ahí con el equipo de colecciones empezamos a investigar qué pasaba, cómo se componía la colección del museo. Entonces, las cifras nos fueron dando datos de profundidad de este tema y la importancia que era de que pudiéramos desarrollarlo en profundidad. Entonces, por ejemplo, del 100% de las obras que tiene el museo, un 78% son de artistas varones o de producción masculina. Un 11% de las obras no han sido identificadas, esto es porque no tienen una autoría o una firma definida, o bien porque son de talleres de arte colonial o colectivos de arte que no se individualizan tan fácilmente. Y finalmente existe otro 11% que es el de las artistas mujeres. Perfecto. O sea, Entonces, imaginemos una torta de 100 donde casi el ajá, 80 es de sí, casi el autoría 80. masculina y luego de Ujú, este 20 ujú, restante, la mitad no sabemos quiénes son aún y la mitad ajá, que queda, es decir, 10 a 11% son recién claro. productoras mujeres.
Sí, y la lectura que hice en ese momento era que no tener nombre o ser un artista no identificado es Ujú. igual, el porcentaje es el mismo, del 11%, a tener un nombre de mujer. Entonces, simbólicamente, eso es muy potente. Claro. Y ya viendo este 11% de artistas mujeres fue cuando quise indagar un poco más. Este 11% son unas 680 obras, es poquito, pensando en un museo nacional que alberga cerca de 680 obras de mujeres, es bien poquito. Claro. Y otro dato importante es que de los 140 años de historia que tiene el museo, solo ha comprado 121 obras a mujeres. O sea, ese gesto de que el museo decide, escoge y compra Adquirir. artistas mujeres, adquirir, que significa instalar en el sistema de arte, reconocer y valorar el Claro, trabajo, solo se dio en 121 casos. Y claro. estos 121 casos de compra a mujeres se dio uno en este periodo de la dictadura y luego en otro periodo que tiene que ver más con las fechas contemporáneas, entre el 2011 y 2017 aproximadamente. Entonces, por eso mis ojos fueron dirigiéndose a este periodo de la dictadura en el primer caso. Perfecto. Tengo una pregunta previa, Nicole. Tú eres A ver. historiadora del arte, pero además te identificas como Ujú. una historia del arte feminista. Sí, sí, me sitúo desde allí y porque hay un bagaje de importantes teóricas, investigadoras que hablan de, bueno, desde Linda Nochlin en 1971 y luego ya las vertientes latinoamericanas también que van marcando mi propia ruta profesional. Claro. Ahí tengo que nombrar incluso a profesionales del museo como Gloria Cortés y su texto Ay, Moderna, Andrea Yunta, Karen Cordero, Mónica Mayer en México, o sea, una Mónica red de Mayer, profesionales sí. mujeres, claro, o sea, no solo estoy mirando a las directoras como el cargo más alto, sino muchas mujeres y muchos varones también que me han permitido hacer esta trayectoria laboral. Sí, por supuesto. Yo quería preguntarte eso porque creo que es súper importante pensando en lo que tú comentabas antes de me hubiera encantado poder elegir con qué directoras Ujú. trabajar. Sin embargo, estoy trabajando con las opciones que me quedan Ajá, y claro. empecemos a hablar entonces sobre estas directoras, porque vamos a hablar sobre un periodo que es súper importante dentro de la historia de Chile y también dentro de Ujú. la historia del museo. Convengamos que esta conversación sigue estando dentro del marco de las conversiones de aniversario del museo. Ya hemos hablado de estas dos fechas, ¿cierto? La apertura o la inauguración Ujú. del museo para el año 1880 en septiembre, pero también para la apertura del edificio el año 1910 también en septiembre. Ambas entonces conmemoraciones tienen que ver con la historia del museo, pero en Ajá. este caso estamos hablando justamente de un periodo donde las mujeres fueron protagonistas porque estuvieron estos cargos muy importantes, cargos de decisión, de gestión muy importantes. Y me gustaría que me contaras en todo caso de tu tesis, Nicole, porque tú hablabas de dos momentos. Un momento que tenía que ver con estas direcciones y un momento que tenía que ver luego con las curatorías más recientes, ¿no? Sí, mi tesis, los dos capítulos justamente son esos periodos, el periodo de las directoras entre 1973 y 1990 y luego ya 2011-2017 aproximadamente con las curadoras. ¿Y por qué estoy mirando estos lugares? Porque son justamente los espacios en que empieza a tener mayor incidencia tanto la categoría de mujer como el género y el feminismo. O sea, son los primeros pasos en esta ruta genealógica de participación de las mujeres que entregan información bien relevante. Y Claro. ahí también respecto de la investigación o la trayectoria o mi propio sesgo como investigadora es el hecho que yo trabajo desde la museología crítica y los estudios de género. Hago ahí una vinculación entre las dos disciplinas. Oye, Nico, ¿podríamos hacer como breve resumen o señalar algunas características de la museología crítica y de los estudios de género para saber más o menos dónde Ajá, estamos pisando en esta sí, conversación? mira, súper a grandes rasgos Ujú. para no dañar, digamos, la teoría, lo importante de avances históricos y teóricos que hay en el campo. La museología crítica emana como una corriente bien reciente Ajá, del estudio de los museos y es más o menos de los años 90 en adelante y yo recojo la vertiente latinoamericana del tema. súper O sea, por joven. ejemplo, ajá, súper joven la disciplina como la línea y hay autores como Oscar Navarro y Cristina Zagaraki, Américo Castillo, que me permiten a mí reconocer que los museos son productos de un constructo social, ¿no? O sea, no son Ujú. instituciones cerradas, sino que al contrario, participan en las transformaciones de cada una de las comunidades
están dedicadas a servir a las comunidades y a su desarrollo, por lo tanto, inciden, tanto que reflejan los procesos sociales, inciden en los procesos sociales, o sea, tienen una doble tarea. Y la museología crítica lo que me permite es comprender cómo el trabajo total de los museos, con factores que son históricos, estructurales, sociales y también económicos, o sea, como todo lo que está pasando alrededor de los museos afecta en la planificación de los museos. Perfecto. Solo para complementar la sesiones que hemos tenido de conversación, me quedé pegada. Ah, no, está. Ya, ahí estoy de nuevo. En estas conversaciones que hemos tenido desde mayo, recuerden que la primera fue con nuestro director, con el director del museo, Fernando Pérez, ¿cierto? Para el Día del Patrimonio, donde justamente hemos conversado también que los museos ya no solamente son estos espacios, primero, europeizantes, o que si bien somos herederos de una tradición europea, cada vez más también estamos pensándolo desde nuestras localidades, desde lo latinoamericano y por supuesto desde cada uno de los procesos sociales que estamos viviendo. O sea, ahí tiene que ver también lo que estaba comentando Nicole con respecto a cómo se van incorporando cada una de estas características y también cómo se van incorporando cada una de las necesidades de las personas con respecto a los museos. ¿Se acuerdan cuando hace un par de semanas yo les decía como exíjanos como museo? Tiene que ver con eso, ¿ya? Sí, súper. Empoderar a las comunidades, a las audiencias de que lo que pase al interior de los museos tiene que ver directamente con la realidad de los países. Exactamente. Así que ahí yo también voy por esa línea de que las comunidades tienen que tomar mayor protagonismo en lo que pase al interior de los museos. Bueno, Nico, y además que Latinoamérica está moviéndose harto últimamente. Muchísimo. Hoy día mismo están muchas cosas pasando, hay que estar atentos. Exactamente. Bueno, eso por un lado tiene que ver con la museología crítica, pero por otro lado tú hablabas de los estudios de género. Entonces, me gustaría también que también muy sucintamente, muy resumidamente, pudiéramos aclarar qué significan los estudios de género. Bueno, los estudios de género es el campo disciplinar en donde se ha relevado y se le ha dado protagonismo a la historia de las mujeres, al pensamiento de las mujeres, las temáticas de las mujeres, etcétera. Ahí me abrazo a los postulados de Joan Scott principalmente para entender el género como una organización social. Se significan las diferencias sexuales de determinada manera que inciden en las estructuras sociales, en la división sexual del trabajo, por ejemplo. También hay otras teóricas como Silvia Rivera Cusicanqui, que dice que las temáticas o las conversaciones de las mujeres no son lo que se suele pensar que son chismes o son cotorreos o son cosas así irrelevantes, sino que al contrario, tienen alto contenido político, alto nivel filosófico en la conversación de las mujeres. Por lo tanto, hay mucho interesante para poder rastrear y ver qué son los discursos que emanan las mujeres, que elaboran las mujeres. Oye, Nicole, antes de empezar entonces a conversar sobre estas dos personas que tienen que ver con nuestra conversación como en lo más como profundo, voy a leer un par de comentarios porque nos están saludando harto. Bueno, la Gloria que está aquí súper presente, está la Caro también por aquí mandando cariños, alguien, Museos del Mundo aquí dice, te amamos y admiramos mucho, Nicole González, así que nada, con esta inyección de cariño y amor, quiero que empecemos a hablar, po. Vámonos a 1973, que es cuando se Felipe Garáfolis, ¿o no? Mira, quiero irme un poquito antes porque quiero armar un poco el panorama de los museos en Chile respecto a las directoras mujeres. Antes de ya empezar a problematizar la dictadura, voy con esto. La Cari también mandando un besito ahí. Muchas gracias a las amistades. La red afectiva de los museos ahí. Gracias. Mira, entonces, la primera mujer que fue directora en un museo nacional fue Grete Motzny. Hemos hablado un montón de ella porque la queremos mucho, porque gracias a ella también no solamente las mujeres ingresamos a los museos como profesionales o como gente que se ha dedicado, ¿cierto?, a trabajar ahí, sino que también ha entrado las infancias y la educación, cosa que particularmente a mí me mueve mucho, así que nada, la amamos siempre a Grete Motzny. Sí. Ahí también después faltan, ¿no?, investigaciones particulares que la releven a ella no como científica, sino como gestora cultural, como directora, o sea, hay mucho todavía que seguir investigando en este campo.
Y luego vienen estas dos directoras en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero paralelamente el Museo de Arte Contemporáneo también tenía directoras mujeres en el periodo de la dictadura. Estoy hablando de Marta Benavente, Dolores Mujica, Rosario Letelier, y por ejemplo el Museo Histórico Nacional esperó o postergó este caso hasta 1993, donde fue directora Sofía Correa Sutil. Entonces ese es el panorama de... Harto, harto. Quien estuvo más tiempo durante la dirección del Museo Histórico fue Hernán Rodríguez. Vale. O sea, no, y el Museo Histórico esperó hasta los años 90, o sea, transición. Pero ahí, claro, o sea, hay que empezar a encender las alertas. ¿Por qué el Museo Histórico esperó tanto tiempo? O sea, o dejó pasar tanto tiempo. Y si mujeres ya estaban en la dictadura, tomando el cargo de autoridad en el museo, ¿qué pasa? ¿Por qué no entran, no ingresan las mujeres a las temáticas de la historia con mayúscula, ¿no? Como la gran historia de un país en un periodo como la dictadura chilena. Oye, Nico, entonces empecemos a hablar sobre... A ver, ya, tenemos muy pocas mujeres en las direcciones de los museos. Convengamos que Chile igual tiene hartos museos. Bueno, están los 3 museos nacionales, pero además están los museos regionales. Está el Museo de Arte Contemporáneo, como tú mencionabas hace un momento. Pero entonces, ¿qué pasa con el Museo Nacional de Bellas Artes? Que recién, hasta los años 70 del siglo pasado, tiene una directora, una primera directora. Sí, mira, son 319 museos en Chile y los museos que tienen direcciones femeninas son los museos de menor relevancia o de mediana relevancia. Hay los que tienen menor presupuesto y tampoco quiero, digamos, criticar la institucionalidad de cada uno de estos museos, sino poner en cuestión que en los museos nacionales es difícil que las mujeres permeen a hacer el cargo de mayor autoridad. Entonces, ya para entrar en la temática del conversatorio del diálogo de hoy, quiero decir que el periodo de la dictadura, después del 11 de septiembre de 1973, cambió drásticamente la realidad política, sociopolítica y económica de Chile, y el Museo Nacional de Bellas Artes dio acuse de eso de manera muy temprana. O sea, por ejemplo, ya esto sí está investigado en la historiografía, recoge mucho este caso de que entre el 14 de septiembre y el 15 de septiembre ocurrió un atentado en contra del museo, hubo un tanque que disparó al ingreso del museo, incluso obras fueron dañadas, esto ya está en la exposición Impactos, en el documental Impactos, esto se sabe y la historiografía lo maneja claramente, ¿no? Tenemos o sea, los datos y sí. Claro, también lo que incluso la exposición pendiente, ¿no? La del muralismo mexicano. No, sí. Ajá, eso también ya se sabe, más o menos estaba en la palestra y en el imaginario de todos, que fueron cómo se fue viendo afectado el museo en este periodo de la dictadura de manera temprana. Claro. Y en términos generales, lo que quiero decir que este periodo de la dictadura hubo una despolitización de las exposiciones o de las temáticas que tocaba el arte. También se intentó reconducir el concepto del arte a lo que tiene que ver con el ideal burgués, donde las obras se hace una lectura más bien decorativa, estética, de la pintura, por ejemplo, y se desatienden las condiciones sociopolíticas o socioeconómicas de cada uno de los artistas y las artistas como creadores. También pasa que, bueno, se transforma la realidad política del país. No sé si quieres hacerme una pregunta. Sí, no, es que te iba a preguntar porque justamente creo que es súper decidor y es muy claro cuando uno piensa en exposiciones como la de los muralistas mexicanos, Orozco, Rivera, Siqueiro, en fin, que tienen un fuerte componente político, que son artistas que además hacen manifiestos, que hay una cuestión como obviamente súper presente con respecto a el trabajador, o sea, el artista no solamente como artista, sino que como trabajador y como parte del pueblo, en fin, toda una cuestión evidentemente muy política, a exposiciones como tú mencionabas, muy estéticas o solamente vinculadas a lo estético, o incluso casi cayendo en lo decorativo, lo que hablábamos un par de días atrás, ¿cierto? Como esto, como el árbol en el arte, el mar en el arte, como, a ver, ¿cómo? ¿Qué pasa con eso? Claro, pero mira, también, por ejemplo, otras cuestiones que se relevan los grandes maestros de la pintura chilena. Vuelven a florecer entre los años 70, estos grandes maestros que ya están archi investigados, archi estudiados, retoman, digamos,
¿Por qué? ¿Por qué vuelven a aparecer respecto de la identidad chilena, ¿no? También ellos tienen una práctica pictórica que se asocia al costumbrismo, al territorio, al paisaje, que son, podríamos pensar que son características aproblemáticas o acríticas, ¿no? Claro. Donde todos encontramos reposo y tranquilidad en esa identidad chilena, que es bonita, que es exportable, que nos gusta, pero a la vez que se decide exhibir eso, se decide, digamos, ocultar otras cosas, ¿no? Claro. O no, ya, ocultar o no conversarlas, no Claro, relevarlas, claro. no hacerlas protagonistas. Ajá. Ahí hay Claro, decisiones claras en lo político. Y, por claro. ejemplo, los primeros años de 1973, 1974, 75, Ujú. cuando ya se incorpora Lili Garafulitz, estaba muy en boga el concepto de reconstrucción nacional, ¿no? Esto está tanto en la declaración de principios de la Junta Militar como en la política cultural de 1974 se habla del término reconstrucción nacional. Incluso voy a decir que hay campañas al interior del Museo Nacional de Bellas Artes, exposiciones que eran de apoyo a la reconstrucción nacional. Se arman campañas de donación de obras, de donación de joyas, de bienes económicos, incluso de días de trabajo para apoyar la reconstrucción nacional. Y la reconstrucción nacional tiene dos objetivos. Ya. Uno es ordenar y limpiar el país respecto de los procesos políticos que estaban en boga desde finales de los 60 y con mayor intensidad entre 1970 y 73. Y el segundo objetivo es rechazar de manera drástica todo este imaginario que se asociaba al gobierno socialista y a la izquierda chilena. Perfecto. Incluido a mí, ay, perdón, incluido ahí todo lo que tiene que ver como con latinoamericanismos. Sí, también, porque había una efervescencia política en el continente. Chile también se vuelca en esos ideales que tienen que ver con el hombre nuevo, el imaginario de una sociedad atenta a las condiciones económicas y territoriales de cada contexto. Ujú. Y eso está, o sea, eso pasa y, por ejemplo, estas campañas de donación dan cuenta de eso. ¿Qué se dona? Se donan obras, por ejemplo, durante el periodo de Lili Garafulitz, el ¿Ya? porcentaje de donación de obra alcanzó un 96%. ¡Wow! Un Mira, a ver si te montón. doy el dato exacto, ¿quieres saber? Ya, bacán, obvio. Sí. Mira, durante el periodo de Lili Garafulitz ingresaron a la colección del museo 294 obras, nuevas obras 294, Espérate, y eso de fue en esas cuatro fueron años. en 4 años es casi 300 obras nuevas. Y de esas, 278 fueron producto de donación. O sea, estas campañas de apoyo generaron un incentivo de apoyo tanto al régimen militar, a la dictadura chilena, como a la construcción del patrimonio, del museo y todo ese imaginario que impulsó un auge en las colecciones, ¿no? Oye, Oye, por ahí aprovecho. ¿Mm? por favor, termina la idea. No, no, eso, como que sí, eso está claro. Y también, por ejemplo, lo que pone ahí les compañeros de Educamac respecto de la Expo de O'Higgins, que también cambió el programa expositivo del museo. Algunas exposiciones que eran muy políticas dejaron de realizarse. Hay temas importantes, por ejemplo, con el Museo Salvador Allende, que pasó con las obras que estaban en la UNTAC 3, exposiciones que estaban quizás en el espacio de la Escuela de Bellas Artes, habían exposiciones que tenían por nombre no al fascismo, no a la guerra civil, y esas exposiciones sufrieron la censura, drásticamente las Adiós. obras no están, no existen, se perdieron, no están en nuestro imaginario, obras de Roser-Bru incluso, que hasta hoy en día se están rastreando, no se tiene mucho conocimiento, y respecto también a este imaginario de la dictadura es que se empiezan a desarrollar la semana de Arturo Prat, o el mes del mar, y la semana de Bernardo Higgins. Ah, espérate. Entonces de ahí es que empezamos nosotros. O sea, yo cuando estaba en el colegio tenía que. Bueno, 21 de Yo creo mayo, que mes del mar, 20 de agosto, cumpleaños de ahí se O'Higgins. potencia. Todo ese imaginario escolar, yo creo que está muy fuertemente vinculado a lo que pasó con las decisiones de las autoridades en esa época, sí. Sí, entonces ya, de ahí Sí. viene. Ajá, incluso, por ejemplo, en 1981 se hizo una exposición de
la pintura chilena en el arte, y anda por ahí por internet una imagen donde se ve a Enrique Campos Menéndez, a Augusto Pinochet Ugarte y a Lucila Iriart al interior del museo viendo y recorriendo esta exposición en el Bellas Artes que era de la historia chilena, la historia de Chile en la pintura. Perfecto. Pero ellos rescataban una historia de Chile que tenía que ver también con una tradición militar, por lo mismo que estamos hablando tanto de Arturo Prat como de Bernardo Higgins, ¿cierto? Relevando ciertas fechas, como también hablabas como este amor a la patria desde la perspectiva más militar y más también como de estos hechos históricos donde se vencen otros, no sé, ejércitos de otros países, en fin. Tenía una duda, Nicole, con respecto a... Mira, es que acá hay tantos comentarios que vamos a ir recogiendo algunos. Bueno, justamente los amigos de Educamac hablaban sobre la Expo Higgins. Acá alguien dice, Mariay, pareció el número de mujeres, lo que estábamos hablando con respecto a 300 obras donadas entre el periodo de Lili Garafulich, es más o menos la mitad de las obras que tenemos en la actualidad de productoras mujeres, No, eso mujeres son los artistas. totales, no, eso no está mirado desde la perspectiva de género, tiene que ver con el aporte de donaciones a las obras, no, no hay una lectura de género ahí. No Claro. es que todas ingresen en esa fecha. Perfecto. Acá hay alguien que comenta, la dictadura tuvo un gran amor al arte. Sus dinacos ofrecían obras de artistas chilenos y extranjeros que fueron ofrecidas a la venta en países en Europa. Bueno, ahí también hay que decir que cuestionemos, el amor al arte tiene que ver también con la retribución económica, que era un poco lo que estábamos conversando hace un rato atrás, ¿cierto? Lo mismo pasa luego que hay un comentario que dice interesante analizar esa dualidad que se da dentro del museo versus lo que pasa con los artistas fuera del museo y sus intervenciones. Sí, Claro, en sí. este caso lo que estamos conversando es la dirección y la gestión de estas dos mujeres, ¿cierto? Una mujer que viene desde las artes visuales, que es Lili Garafulich, y otra que viene desde la parte más La escritura. teórica, periodística, investigación, como es Nena Osa. Acá hay otra persona que dice, esas obras fueron robadas de varios museos nacionales. Ahí no sé, Mauricio, si me pudieras dar más datos porque me queda un poco como descontextualizado tu comentario. Acá alguien dice, Gonzalo Leiva, la dictadura busca el sentido republicano bajo una óptica neonacionalista. Claro, hay una cuestión que tiene que ver muy con lo simbólico también, por supuesto, con la reivindicación de ciertos símbolos nacionales. Cuéntame, Nico, Sí. entonces en ese sentido, Lili Garafulich es una artista, una escultora, perdón, que se reconoce mucho por su trabajo. ¿Cómo llega a la dirección del museo? ¿Alguien se lo pide? ¿Ella concursa? ¿Cómo? Lili está ahí. Mira, voy a retroceder un poquito. Justamente a partir del 73 se complejizó la situación de la cultura en Chile. El Ujú. caso del Museo de Arte Contemporáneo también da cuenta de ello, como directores tuvieron incluso que exiliarse. Nemesio Antunes no tuvo una presión tan potente, pudo, digamos, tomar la decisión de quién iba a seguir con la dirección del museo, y ahí es que Nemesio Antunes recomienda que Lili Garafulich sea quien lo posee, ¿no? Quien continúa en el museo. Y, y se dice que Nemesio la recomienda porque Lili Garafulich no tenía una afiliación política. Lili Garafulich, escultora, como tú todo ya lo decías respecto de la identidad de quién es ella, yo creo que se conoce, es Premio Nacional de Arte en el año 1995, ella ingresó a estudiar en la Universidad de Chile en los años 30, en el 34, fue académica de la Facultad de Arte en la Universidad de Chile durante muchísimo tiempo, y ella había dejado de trabajar como secretaria en la Facultad de Arte justo por los remesones y repercusiones de la propia Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Entonces Lili Garafulich estaba, digamos, sin un trabajo fijo y tiene esta disposición para continuar con el legado de Nemesio Antunes, y Nemesio la recomienda. Y ahí es cuando surge el nombre de Lili Garafulich como directora. Ahí, por ejemplo, cuando uno empieza a leer la prensa de la época, Lili Garafulich dice que pensó mucho si tomaba esta posibilidad laboral o no, que no estaba segura, que no quería un poco, lo deja entrever, ¿Ya? y qué fue lo que determinó que ella fuera la directora en el periodo, fue que le dijeron un poco como un ultimátum, podría uno pensar, que si no era ella la directora del museo, iba a ser un general del ejército. Chuta, Y ya. eso incentivó que fuera finalmente Lili Garafulich la directora en el museo. O sea, básicamente ella como artista también dice como, o soy yo, que soy artista, o Ajá.
ponemos a algún militar que probablemente no sepa tanto de arte, tal vez no le interesa tanto esto como a mí, entonces va como, bueno, ya, peor es nada, vamos que se puede. Claro, ahí ella también hay que decir que ella tenía una representación desde el 1956, que Lili Garofalo ya estaba inserta, no solo como artista, sino como Ah, delegada de Chile en algunas instituciones de la UNESCO, por ejemplo, en el Encuentro de Artistas del Cono Sur, o ciertas perfecto. actividades que tienen que ver más como con otros niveles de integración entre la comunidad y el gremio de artistas, que Lili Garofalo tenía mucho bagaje y conocimiento. Lili Y de Garaflich, además representación, de representación, claro, como autoridad, eso, empieza a claro. formarse como autoridad de manera previa, incluso Lili Garaflich recibió la beca Guggenheim, se formó en Italia, en Nueva York, o sea, ya tenía una concepción de mundo bien importante, era una intelectual muy interesante de analizar y su propia obra también da cuenta de eso. Sí, súper, súper. Entonces, Lili asume este cargo, sin embargo, de todos los años de dictadura, ella está solo 4 años, ¿no? Está solo 4 años y Ya. hay algunos cambios, algunas transformaciones interesantes que pudiéramos conversar respecto de este primer periodo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, claro, bueno, ahí hay una pregunta, dice, ¿qué tipo de arte favorecieron? Este imaginario de la dictadura que se asocia al nacionalismo, al tradicionalismo, al catolicismo, como todo este imaginario del patrimonio que a veces nosotros criticamos como una cooptación de las diferencias, ¿no? Hay un sentido más bien de homogenizar la identidad chilena y potenciar ciertos valores asociados a lo militar, lo católico, ¿no? Lo chileno, lo Claro. nacionalismo fuera con Muy, fuerza, perdón, y además muy del Valle Central, pues como muy, ¿sí? La identidad como huasca entre también. la cuarta y la séptima por el lado del Valle. Ajá, claro. Y ya pensando como en el periodo de Lili Garaflich, de manera temprana hubieron cambios que fueron marcando la pauta de todo el periodo de la dictadura. Por ejemplo, un decreto de ley de 1974 autorizó que se empezara a cobrar por las actividades de extensión del museo. O Espérate, sea, voy acá. Esto es súper importante porque al contrario de lo que pasaba, por ejemplo, en la gestión de Nemesio, que fue la inmediatamente anterior, donde es conocido el hecho de Nemesio invitando a la gente a entrar, una cuestión muy popular, literalmente, o sea, como, por favor, sí, todos adentro del museo, ajá. que se empiece a cobrar es una marca también, y es una diferencia con respecto al público. Claro, las actividades de extensión, eso es lo que ellas empiezan a cobrar en ese periodo en el setenta y Ajá, cuatro. Y justo la postura de Nemesio, o el museo que quería formar Nemesio, tiene que ver con un museo integral, como un museo como una mixtura de técnicas artísticas, de prácticas artísticas que no están asociadas solo al gusto de la clase alta o de la élite, sino el ujú, gusto popular, el gusto perfecto. medio, la poesía, el canto, el folclore, o por ejemplo, no, su trabajo también da cuenta de este imaginario que Claro. Nemesio tiene asociado a las multitudes, a la población chilena más diversa, ¿no? Y Lili Garaflich, por ejemplo, hace una crítica de la gestión de Nemesio y dice que era un poco de circo la cosa. O sea, Media como que ese desordenado. periodo era muy desordenado, no era del gusto de la propia Lili y eso está en la prensa, ¿no? No lo digo Ya, yo, lo dice ella. está bien, está bien. Y bueno, otro decreto de ley que tiene que ver ya en el año 76 dice que se empieza a cobrar por la exportación de obras de arte. O sea, ese trámite que incluso se puede hacer hasta el día de hoy, que tiene que ver con la Sí, salida de obras de arte sí, desde Chile al extranjero, a cualquier país, o sea, ajá, desde los claro, limítrofes hasta los más lejanos, que es un trámite que se claro, tiene que hacer hasta el día de hoy, sí, empieza entonces ese cobro el año 73, 76. 76, Sí, perdón. y lo que se dice, por ejemplo, es que era una labor que excedía a la atención del museo, un poco como que desconcentraba la labor del museo, por lo tanto se Claro. hace un cobro de 100 pesos. Eso era lo que se cobraba en la época, 100 pesos por cada obra que era exportada del país. Y en el periodo de Lili, el museo tenía como financiamiento entre 750 pesos, 850 pesos, no tengo como el dato exacto, porque Lili ya cuando habla de estas cosas era más adulta, ¿no? Cuando Lili entró como directora del museo, ella tenía 60 años.
60 años de edad, cuando llegó Era a ser director. mayor, claro, O sea, un bagaje importante. Y exacto. otras cosas que se empiezan a cobrar al interior del museo es, por ejemplo, que se arrendaba el espacio del museo para recepciones, ceremonias, algunas vinculadas a la junta militar. O sea, ¡Wow! hay una anécdota ahí bien interesante que en el año 1975 y a razón de la visita de Henry Kissinger, el secretario de Estado de Estados Unidos, una figura bien polémica y bien relevante, no solo para la política estadounidense, sino para la incidencia que esta tiene en toda Latinoamérica, visita Chile y su ceremonia iba a ser en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¡Wow! Entonces se estaba preparando el espacio y Lili comenta que en algún momento existe un ruido, ¿no? Como que se escucha un ruido muy fuerte y generó la alerta de todos quienes estaban al interior del museo de qué está pasando. Y lo que sucedió fue que se cayó el techo de una de las rotondas del museo justo en el periodo antecesor a que estuviera la visita de este importante político internacional, asociado, por supuesto, al imaginario de la dictadura, y generó un revuelo importante. Y dice también Lili que aprovecharon esa instancia para pedir que se financiaran las reparaciones que eran necesarias respecto de la arquitectura del propio edificio. Entonces, por ejemplo, Pasándolo por al lado ahí. ajá, aprovechando la precariedad, ¿no? Entonces empieza, Lili comenta también que estas instancias donde la Junta Militar, las autoridades del gobierno utilizaban el espacio del museo para legitimar la dictadura y perpetuar la dictadura, ella las aprovechó para hacer cobros y permitirse pintar las paredes, generar las exposiciones, contratar, no sé, bueno, las afinidades, necesidades que tienen los museos. Y súper cómodo de infraestructura, cuestiones súper casi domésticas. Que hasta el día de hoy son problemáticas, ¿no? Lo sabemos, Nicole. Oye, Bueno, espérame, entonces, bueno, eso por un lado con Lili, me gustaría ya poder ir como comentando qué pasó con Nena Osa, dado que también es la mayor cantidad de tiempo y puede ser también una de las directoras más controversiales de la historia del sí, museo, así que, por sí. favor, cuéntame sobre ella, cuéntame sobre tu investigación sobre ella, que eso me Ujú. tiene muy inquietada. Sí, dame dos segundos porque quiero Por mencionar dos favor, cosas respecto de Lili. Primero que en el 75, 1975, se hace la exposición La mujer en el ah, arte, que es verdad, 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 clave. verdad. No podemos olvidarlo porque ese fue el Año Internacional de la Mujer y el Museo Nacional de Bellas Artes hizo una exposición y un catálogo en relación a reconocer y visibilizar el aporte de las artistas mujeres. Entonces, eso por un lado, que es bien relevante porque es la Claro. primera actividad que se da en el Museo Nacional de Bellas Artes que reconoce el trabajo de las artistas como colectivo, que elabora la historia del arte a raíz de las mujeres, la aportación desde las artistas viajeras, las primeras mujeres como Mary Graham, ¿no? Se empieza ahí a rastrear Claro. quiénes son, qué trabajo hacen, se difunden sus obras, y eso estaba pasando en otras instituciones del Ministerio de Educación desde el 74, y el Bellas Artes lo hace el 75. Y otra cosa que es importante en este primer periodo de Lili es que se declara como monumento nacional, monumento histórico, el museo, el edificio del museo en el 76. Vale. Entonces, eso también es bien importante. Y ya, bueno, si quieren entrar en polémica y en materia, avancemos. Sí, porque Lili está en nuestro imaginario de quien hay mayor desconocimiento, quizás mayor Claro. crítica, es Nena Osa, efectivamente. Así que vamos a ello. Vamos a ello, sí. Sí, Nico, Bueno, principalmente porque me da mucha pena que esta conversación a mí se me va, pero rapidísimo, y ya nos queda nada, poco tiempo, entonces no, como que no quiero perderme esto, sí. ya, vamos. Dale, dale. Bueno, Nena Osa ingresa como directora del museo cuando ella tenía 56 años. O sea, La pero trayectoria... Lili tenía 60 y algo, 61 creo. Sí, 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 60, mujeres 60 adultas. me sopla aquí mi público, Ay, 60, que está más atento que yo. Y Nena 2 al 50, o sea, con los 56, entonces ya eran señoras mayores, entonces tenían ajá, trayectoria ambas. sí. Y
la figura de Nena Osa es bien polémica y aquí yo no voy a negarlo. O sea, por ejemplo, la trayectoria laboral da cuenta de esto. Ella se Ujú. desempeñaba, como tú bien decías, más bien como periodista, como Claro. crítica del arte, asociada a distintos medios, pero además de su trabajo como comunicacional, está el hecho de que ella trabajaba en la Secretaría de Relaciones Culturales de la Secretaría de Gobierno de la Junta Militar o de la dictadura, y ella también era integrante de la COAG. ¿Qué ¿Qué es eso? es, qué es la COAG? La COAG era el Consejo de Asesores de la Junta Militar. Era un consejo de civiles de distintas disciplinas, de distintos Ujú. bagajes, de mundos o esferas temáticas distintas, que colaboraban en el proyecto de la dictadura y que, digamos, le ayudaban en los lineamientos para su propio programa autoritario en el país. Ujú. Entonces, Lili Garafuli, o sea, Nena Osa, perdón, estaba integrando esta alianza con las autoridades de la Junta y ella tenía un protagonismo importante en eso. Además, por ejemplo, su trabajo en distintos medios de prensa como El Mercurio, La Nación, la revista Eva, revista El Campesino, Radio El Conquistador, también aparecía en Canal 13 en un programa que se llamaba Buenas tardes Mirella. Ella era una figura que escribía mucho y hablaba mucho, tenía mucho conocimiento desde el sector cultural asociado a la alta cultura y a la élite Ujú. en Chile. Perfecto. Entonces, por ejemplo, algunos investigadores dicen que el que ella haya llegado a ser directora en el Bellas Artes tiene que ver más bien con una recompensa a la trayectoria y al apoyo que ella Ah, venía desarrollando a la Junta Militar y a la dictadura de Augusto Pinochet. perfecto. O sea, de alguna manera era para ella también un reconocimiento y ella lo asumía así. ¿Tú has podido leer algunas cuñas de ella? ¿Cómo lo asumió, Sí, cómo lo asumió ella? Ella como nena osa. mira, hay una publicación del año 2009 que se llama Allende Thank You, que lo escribió Nena Osa, relata sus vivencias profesionales y personales entre 1971 y 1973, y Perfecto. ella en este texto se reconoce orgullosamente momia, ¿no? Ella dice, el ser orgullosamente momia no me provocó inconvenientes. Entonces, Es buena ella esa estaba, cuña igual. Es es que ella muy como buena. periodista tiene que haberla pensado así también. Es sincera, ella lo dice así, sinceramente, y como con orgullo, ¿no? No, no lo dudo, pero además, sorry, pero eso obvio que hacer una cuña. Soy Sí, sí, hay orgullosamente varias momia, citas es en una ese libro. cuña. Este es un libro poco conocido, Ya. en la historiografía, por ejemplo, del sector cultural, el campo de la cultura en Chile, yo creo que casi nadie ha leído ese libro, tuvo muy poco tiraje, es del 2009, o sea, hay también un periodo amplio en donde no se supo mucho de Nena Osa después de haber sido directora en el museo. Hay ahí unos vacíos respecto de su protagonismo que alcanzó en algún momento, Claro. y es interesante también la figura de ella porque es polémica, ¿no? Nena Osa además trabajaba para un periódico estadounidense asociado al Partido Conservador y a la derecha conservadora en Estados Unidos, que era el National Review. Entonces, entre Ya. 1971 y el 81, es decir, siendo directora del Bellas La Artes, directora. escribía para el National Review y se asocia a grandes personajes de la política estadounidense como William Butler Jr., que están fuertemente asociadas al imaginario conservador estadounidense. Entonces, ella justamente tenía un rol de representatividad del imaginario de lo que estaba pasando en Chile, Claro. con la dictadura, o sea, esa era su posición política y ella digamos, es innegable, ¿no? Están los datos, está en la historia, la prensa lo menciona, Claro. esa era su filiación y no podemos dejar de desconocerlo. Bueno, y ella misma lo decía, así que tampoco es mucho como de donde empezar a especular, si ella misma lo declaraba. Era así, y respecto del escenario expositivo y económico que hablábamos en el caso de Sí. Lili, lo que se pasa en el caso de Nena Osa es que ya se asienta el modelo neoliberal al interior del museo. ¿Por qué lo digo? Porque empieza a haber una vinculación con empresas cada vez mayor. Por ejemplo, Sí, empresas perdón, que solo quería empezar como justamente porque
me parece que lo que vas a comentar tiene que ver un poco con lo que comenta acá Gonzalo Leiva, que dice las relaciones sobre arte e industria, Ujú. que es un arte neoliberal para obtener recursos, fue impulsado por esta directora. Tal vez Nena Osa sí fue una de las mayores impulsoras de la Sí. vinculación entre una institución pública y estatal como es el museo y la empresa Ujú. privada y obtener recursos desde ahí. Sí, mira, por ejemplo, las investigaciones de Milan Ibelic y Gaspar Ujú, Galás reconocen que ya había financiamientos privados desde los años 60, ujú. pero en este periodo de Nena Osa principalmente esto se potencia y se hace más intenso, ¿no? Y no es solo que financien, por ejemplo, concursos o exposiciones, sino que también empresarios o representantes de algunas empresas empiezan a ser jurados en estos concursos, empresas también empiezan a coleccionar arte contemporáneo del periodo, lo que le permite al museo, por ejemplo, si el museo no podía comprar obra, estas empresas están comprando obra o a veces financiando la producción de obra, por lo tanto hay otras alianzas más horizontales entre el museo y la empresa privada, ¿no? Que empieza a, digamos, a perder los matices de institución pública, se pierden o se desfiguran en este periodo. Tengo una duda, ¿por qué a las empresas privadas les importaba el arte en este caso? Mira, ahí es como una estrategia del ganar-ganar. O sea, ¿qué pasa? Esto lo dice Canclini. Cuando una empresa financia un proceso o una exposición cultural, emerge lo que se llama como el resplandor del arte. Así lo dice Canclini, que tiene que ver como que hay un régimen de reconocimiento positivo a la cultura y al arte y que también trasciende a las empresas. Por Claro. ejemplo, Falabella celebró sus 100 años de historia con una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes y esa estaba dedicada a las mujeres. ¿Por qué? A las Ah, mujeres. ¿por Empezamos qué? a retornar al tema de género, vamos, Sí, vamos. volvamos, volvamos. Este es nuestro corazón. ¿Por qué a las mujeres y por qué en este periodo de la dictadura? Porque las mujeres supuestamente cumplen un rol doméstico. Entonces, al cumplir este rol doméstico como mamás y como cuidadoras en el espacio del hogar, son también quienes toman las decisiones respecto del consumo. ¿Mm? Ah, espérame, claro, porque en teoría, en esta visión un poco más conservadora, o Marto más conservadora, el hombre tiene un rol de proveedor, pero la mujer de Sí. administración de recursos Ajá. dentro del hogar. Claro, claro. Va. Y por eso, por ejemplo, pero ahí menciono a Falabella, pero si quieren les puedo dar una serie de nombres de otras instituciones que aparecen en este periodo. Ahí Gonzalo Leiva mencionaba a esto de arte e industria, que fue Claro. un tipo de exposiciones que se desarrolló desde los 80 hasta los 90 y que hablaba de la vinculación entre un artista se asociaba a una industria, a una empresa, y creaba una obra donde se podía ver los vínculos, ya sea material o temático, que potenciaba, digamos, el desarrollo de esto. Otras empresas, por ejemplo, que empiezan a aflorar, a aparecer en los catálogos, en las publicaciones, en las exposiciones, en todo, son Chile Tabaco, El Mercurio, que ya lo había mencionado, AFP Suma, Banco Talca, Banco Concepción, la Sociedad de Fomento Fabril, BHC, una serie de instituciones de la empresa privada, del sector, que marcan la transformación del museo en ese periodo. Oye, pero que nos falta Y el Banco de Talca nomás, pues, Nicole. no, si estaba el Banco de Talca, la Corporación de Estudios Nacionales, o sea, está, ¿no? Si esto pasa. Y por ejemplo, bueno, mi tesis lo documenta, pero si ustedes revisan los catálogos del periodo, van a ver la serie de instituciones Claro. que están apoyando financieramente al museo. Y además se crea en este periodo de Nena Osa la Fundación de Amigos del Arte y la Fundación de Bellas Artes, que son digamos, civiles que colaboran en un rol más bien de apoyo a las necesidades del museo para financiar algunas problemáticas internas o la gestación de exposiciones, lo que vaya haciendo Sofofa también ahí. O sea, esto Sí, se diversifica, ¿no? Se multiplica. Y este de rol no hecho. es solo en lo económico, sino que también inciden en las decisiones curatoriales. Por ejemplo, lo que te decía, que hay una alianza entre las industrias y los artistas, o sea, se transforma el imaginario cultural y esto se complejiza más cuando entendemos procesos como el apagón cultural, ¿no? Que estaba dándose cita desde el 73 en adelante y que generó una fisura o una merma cerca de un 40% de los artistas chilenos y artistas chilenas
que salieron del país por distintos Claro, motivos políticos, claro, y que claro, claro. dejaron de producir obra en Chile. Entonces, es una transformación, en este periodo hay una transformación radical. José de Nordenfrit reconoce como una discontinuidad. En lo que pasó en la institucionalidad del arte fue una discontinuidad radical, y hay que leerlo así, lo que yo hablaba desde el principio, ¿no? Sí, De que el museo fue bombardeado, exposiciones dejaron de ser desarrolladas, luego está esta sí. transformación hacia el modelo neoliberal al interior del museo, y esto tiene que ver con la museología crítica. Toda esta perspectiva que estoy diciendo emana desde ahí, y por eso es que estoy prestando atención a tantas cosas. Claro. Y hablando también y citando a José de Nordenflix, que no solamente está en estas citas, sino que además está en este en vivo, presente en los Ah, mira. comentarios. Sí, José, te mandamos un cariño grande, un beso gigante y un abrazo. Acá dice, no olvidar regiones, claro, porque un gran profesor desde Valparaíso nos está comentando Claro. sobre el concurso CRAFT en Viña del Mar o CAP en Concepción. Entonces, Ujú. también hay una cuestión que tiene que ver con la Sí. regionalización. Lo hemos hablado también con Nicole antes de Ujú. esta conversación, como en la Sí. dictadura también hay un proceso importante con respecto a que el Museo Nacional tenga también una repercusión en otras regiones que no sea la metropolitana, que no sea solamente Santiago. Ujú, ujú. Sí, se hicieron exposiciones itinerantes de pintura chilena, sobre todo para trascender a regiones. Saludos, profesor. Sí, Claro, saludos, José. y bueno, eso es más o menos en términos generales lo que está pasando en el museo, y cambia radicalmente, y eso también da cuenta cómo el museo existe hoy en día y cómo se cimienta hoy Claro. en día, cuáles son. Cuando uno lee la invitación a una inauguración, por ejemplo, están ahí los patrocinadores, los auspiciadores, los sponsors. Y, por ejemplo, Milan Ivelic y Gaspar Galás, nuevamente, recurro a Chile Arte Actual, hablan ya de que cuáles son los límites entre la institucionalidad pública y la aportación privada, o sea, como quién se hace responsable. Y también ellos reconocen que hubo un boom económico que concluyó en 1982, o sea, como este auge, que muchos concursos eran muy bien pagados en el Museo Nacional de Bellas Artes, luego empiezan a desvanecerse, y este auge económico quizás no era tal como se pensaba, y luego empieza a desaparecer también tanto el imaginario de aceptación o de legitimación que tenía la dictadura chilena. Pasa por un proceso de baja, ¿no? Sabemos lo que fue pasando por la violación a los derechos humanos, por la censura, por las torturas, por el miedo, el arraigo de las problemáticas asociadas a los derechos humanos, que empieza a perder, digamos, el apoyo de la sociedad chilena, hasta que en 1987, por ejemplo, todas estas condicionantes a la sociedad chilena, que tenían que ver con el toque de queda, la prohibición de reunirse, limitación en los derechos personales y sindicales, derecho a huelga, ¿no? Como todas esas cosas que fueron cambiando en el periodo de la dictadura, también fueron quitándole el apoyo, y hasta que en el 87, como decía, se permite el accionar de los partidos políticos nuevamente, y se da inicio al proceso del plebiscito del 88, y lo que decide finalmente el fin del régimen militar en Chile, de la dictadura militar en Chile. Y también eso lleva, por supuesto, consigo la salida de Nena Osa como directora, el retorno de Nemesio Antunes, y Segundo periodo. el segundo periodo de Nemesio, que vuelve a abrir las puertas del museo abierto para las multitudes, para que retornen este gusto Sí, popular, este gusto social, ¿no? Todo este sí. imaginario que tenemos bien identificado en Nemesio. Sobre todo, por ejemplo, hay también otra cosa, en la exposición que se hizo de Nemesio Antunes hace un par de años, reconocía a Nemesio como director, ¿no? Pero la exposición que se hizo de Lili Garaflich en el 2014 la tomaba solo como artista. No había un reconocimiento, se menciona así, Como, fue directora, como claro, director, fue claro. directora, se mencionaba, fue directora entre el 73 y el 77, pero no había una investigación, digamos, que recogiera la opinión política respecto del patrimonio cultural. Y lo que hizo Lili fue bien importante también, porque se dedicó a la conservación y a la protección del patrimonio. Claro. Retorno a Lili, por ejemplo, ¿por qué salió Lili Claro. Garaflich del museo? Te Ya iba a sabemos te iba a por qué. preguntar eso mismo, para que lo dejáramos como bien redondito también. Ya les conté por qué salió Nena Osa, y ahora Claro. retornamos un poco, flashback A Lili. a Lili. Fue que empezó a tener ella diferencias con la Junta Militar de Gobierno.
Perfecto. Una anécdota que a mí me permite ilustrar por qué salió finalmente del gobierno, ella renunció, fue que el edecán de Augusto Pinochet, Enrique Morel, le solicitó la obra de Bernardo Higgins, que pintó José Gil de Castro, se la solicitó para decorar Ah, las ya. paredes de instituciones militares del periodo para que esa obra pudiera decorar oficinas de las autoridades militares. Y ahí Lili dijo que no, que esa obra era muy representativa para la colección del museo, por lo tanto no iba a permitir que saliera de las paredes de la institución. Ya. Y ahí vemos cómo Lili empieza a ponerle freno a algunas exigencias militares, lo que finalmente ella dice que no contaba con apoyo, que había falta de voluntades, de apoyo para la institución del museo, hasta que un día se levantó de malas pulgas y decidió renunciar definitivamente. Y su lectura posterior es que no le gustó ser directora del Museo Nacional de Bellas Artes, lo criticaba mucho, no salió feliz, decía que era un pez fuera del agua, no quedó contenta Ya. después de su trabajo. Y ahí volvió a ser artista, ¿no? Sí, se dedicó con todo al arte, que era lo que ella amaba y la apasionaba profundamente, y también está el reconocimiento en 1995 de que Premio Nacional del Arte, una de las pocas mujeres que reciben esta máxima distinción es Lili Garafritz. O sea, también ambas, las dos, son figuras muy completas, muy heterogéneas, muy controversiales, muy interesantes, entonces por eso mi investigación está dedicada a reconocerlas a ellas. Claro. Nico, solo para ir terminando ya, porque te juro que a mí se me hizo, pero nada el tiempo. Aquí dice la vida del pez, también tiene que ver con el principio de subsidiariedad. Estamos hablando en el periodo de Nena Osa, la Constitución del 80, aplicado a la cultura, pero también a todos los demás campos de la sociedad. Bueno, ya hemos hablado del proceso constituyente que estamos viviendo en este minuto, así que gracias por el comentario. Para ir terminando, Nicole, me gustaría preguntarte... sobre todo haciendo el link con lo que, o la conexión con lo que hablábamos al principio, con respecto a que tú eres una historiadora del arte que nosotros le hemos conversado, nos conocemos también de hace harto rato, desde el feminismo. ¿Por qué trabajar con estas dos mujeres, directoras, pero desde los estudios de género? Porque ellas a su vez no se manifiestan como feministas. ¿Cuál es tu relación con ellas? ¿Cómo te sientes tú con ellas? Y el trabajo que estás haciendo con relevarlas en su labor de dirección, de gestión, a pesar de que puedan estar lejanas a ti, dado que trabajaron en este periodo de dictadura. Claro, mira, yo lo que intenté rastrear es como justamente la genealogía de las mujeres como profesionales en el sector cultural, y ellas aparecieron inmediatamente con sus aportes dedicados a relevar el rol de las mujeres. Ya les mencioné el texto de la exposición del 75, y Nena Osa también contribuye en el año 86 con La mujer chilena en el arte. Entonces, ellas propiciaron exposiciones donde se hablaba de las artistas mujeres de manera particular. Entonces, ahí también empiezo a interesarme en investigar a estas directoras de que hay un andar que quizás es muy escaso, todavía falta, pero hay un andar incipiente en esos primeros años de la dictadura para visibilizar el trabajo de las mujeres. Obviamente en este periodo no se hablaba de género, no se hablaba de feminismo, se entiende a la mujer como una categoría homogénea, aproblemática, afectiva, todavía está esta idealización del género femenino por la belleza, por el materno. Ajá, por la maternidad, ¿no? Para el gobierno militar y en la declaración de principios de la dictadura chilena, la mujer en la familia cumple su potencial, ¿no? Y la mujer es roca espiritual de la patria, o sea, la mujer nuevamente es digamos, transmitida o conducida a este rol doméstico, afectivo, familia, madre, etcétera, ¿no? Claro. Y eso da cuenta a la exposición del trabajo en el Bellas Artes. Y, por ejemplo, Lili Garafritz, hay también otra fisura y otra discrepancia, que ella no fue mamá, no se dedicó a la familia, no tuvo descendencia, entonces empezamos a ver nuevamente que hay diferencias respecto de este imaginario del género de la época. Claro. Y Nena, en cambio, sí, fue mamá, tuvo un divorcio, ¿no? Pero tuvo dos hijos, entonces también ella comenta su ejercicio profesional y su ejercicio maternal
son claves para su propia identidad como mujer. Entonces, pasan varias cosas ahí, hay que entenderlo. Yo no quisiera hablar de que estos son como procesos, podríamos pensar, proto-feministas o No, 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 proto... no. No, tener una forma particular de entender también la labor desde las mujeres, pero sin duda también Claro. hubo ahí, como tú dices, un eslabón dentro de lo que Sí, tiene sí, que ver sí, con sí, se reconoce. nosotras y con nosotros dentro de los museos y nuestras labores dentro de los Claro, museos. claro. Oye, Nicole, solo para ir terminando, porque o se nos va a terminar esto o nos van a cortar, porque así es Ay, Instagram, sí, nos queda poquito. no queda nada. Aquí preguntan, ¿cómo leer tu tesis? Bueno, que me contacten, yo tengo sí toda la gana de que estos sean procesos que alimenten más participación de las mujeres en la cultura, que trascendamos esos 11%, 20%, que lleguemos a números más representativos de nuestro trabajo en el sector cultural. Por lo tanto, ofrezco también mi conocimiento, mi tesis, si quieren me contactan por Instagram, podemos difundirlo. Nicole escribe. Nicole escribe la tesis, que la tengo acá, ayer la mostré, está Sí, en la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes si alguien la quiere buenísimo. consultar. Oye, Nicole, te doy muchas gracias por esta conversación. Recordemos que esta es la última de las conversaciones que tiene que ver con el aniversario del museo, que fue en septiembre, ya estamos en noviembre, pero seguimos con estas conversaciones. Recordamos también que el museo está abriendo sus puertas los días martes y jueves para que puedan visitarnos. Ahora también se abrió una nueva exposición el día de hoy. Así que nada, te doy muchas gracias, Nicole. Yo también me despido, por lo menos por un tiempo. No sabemos todavía si volvemos con estos envíos. Agradezco a todas las personas que han estado conectadas con nosotros, no solamente el día de hoy, sino que también desde mayo hasta la fecha. Yo lo he pasado regio, espero que ustedes también. Así que gracias, Nicole, además por acompañarme en esta conversación, por tu investigación y por supuesto por todo lo que nos estás contando. Así que un beso grande para todos. Ahí te mandan cariño, muchos cariños, Nico, así que estoy muy Sí, contenta. Ahí aguanta las familias que están con nosotros, con sí, nosotras en sí. este minuto. Así que nada, un besito grande y estamos hablando. Esta conversación queda guardada en el Instagram del museo para que la puedan ver después. Y cualquier duda con respecto a la tesis de Nicole, ahí está también el arroba de ella, que es Nicole Escribe, así que ahí la pueden contactar también. Un besito grande, un besito Katy, un besito a todos. Súper. Gracias, Nico. Felicitaciones, José, gracias. Chao, chao.